observacionales y experimentales. Dentro de los observacionales tenemos descriptivos y analíticos, aunque sí hay autores que refieren que dentro de los transversales podemos llevar a cabo también analítico, ¿sí? Pero bueno, aquí está el que vamos a revisar el día de hoy. Entonces es un estudio observacional analítico. Que si lo ubicamos dentro de pirámides de jerarquía de la evidencia, que acuérdense que hay muchas, no hay así como una definitiva, lo vamos a encontrar a este nivel. Está por arriba de los que serían los estudios transversales y por abajo de los que son estudios de corte, ¿sale? Que es lo que vamos a revisar después. Así como todos los demás estudios, tiene características que giran en torno a estas cualidades que están aquí numeradas. Y bueno, en cuanto a la interferencia del investigador, pues hacer un estudio observacional, no existe interferencia por parte del investigador. Únicamente va a observar y a recopilar información de la población de estudio que le interesa. La parte de temporalidad, que si ustedes recuerdan, tiene que ver con cómo se va a recabar la información. Si voy a recabar la información de aquí hacia atrás, o sea, de hoy hacia atrás, hacia febrero, o si de hoy hasta abril, ¿no? Quiero medir todo marzo, diferentes variables en esos pacientes, entonces esto se refiere con la temporalidad y puede ser retrospectivo cuando es hacia atrás, prospectivo cuando lo hago a futuro y ambispectivo cuando yo quiero ocupar ambas líneas del tiempo. O sea, sí voy a tomar mediciones a partir de hoy, pero también quiero consultar el expediente del paciente o hacerle unas encuestas al paciente para recopilar información previa a hoy, ¿sale? La direccionalidad se refiere hacia dónde lo voy a hacer. Si yo quiero ir de la causa a la enfermedad o de la enfermedad a la causa, ¿sí? Entonces está progresivo, regresivo o prolectivo y retrolectivo. Pueden encontrar también esos términos. En este caso, chicos, en el estudio de casos y controles, tiene características peculiares porque aquí la primera serie de casos se refiere a los pacientes que ya están enfermos. Entonces, es un estudio donde yo voy a tener ya una población o un grupo de personas que presentan la enfermedad que a mí me interesa. Y la otra C que corresponde a controles son personas que no tienen esa enfermedad. ¿Por qué digo no tienen esa enfermedad? Porque pueden estar enfermos de otra cosa, pero la enfermedad que a mí me interesa no está presente en ese grupo de personas. ¿Sale? Entonces, si les acabo de explicar esto en direccionalidad, ¿cómo sería este estudio? Tin, tin, tin. ¿Progresivo? ¿Progresivo? ¿Sí? Regresivo, porque este grupo ya está enfermo. En realidad, mi grupo de interés, o sea, lo que más me interesa a mí es ver a los casos. Saber por qué los casos están enfermos, por qué esa gente enfermó. Entonces yo voy a sacar información que va a ser algo de tipo retrospectivo porque voy a consultar sus expedientes, sus estudios, lo voy a interrogar, a lo mejor hablo con los médicos tratantes, no sé. Tengo diferentes fuentes de información para poder obtener la información de los enfermos. Y obviamente existen los controles con la intención de comparar si efectivamente esos factores que yo pienso que causaron la enfermedad tienen algo que ver. Entonces, en estos controles, la característica de ellos es que van a ser personas que comparten características con los que están enfermos. O sea, viven en la misma zona, a lo mejor tienen la misma dieta, el lugar donde viven, el ambiente es parecido, las enfermedades endémicas de ese lugar son parecidas. Entonces, los casos, que son los que a mí me interesan, ya están enfermos. Por ende, este estudio como tal es regresivo. Yo ya tengo a los enfermos y quiero saber qué hizo que llegaran ahí. O sea, quiero saber por qué este grupo de diabéticos es diabético. Entonces, a lo mejor les voy a preguntar su alimentación, si hacen ejercicio, si fueron obesos, no sé. Lo que a mí no se me ocurre, lo que yo considere necesario para poder determinar qué fue lo que los enfermó. La siguiente característica tiene que ver con el número de mediciones.
transversal cuando únicamente hago una sola medición y longitudinal cuando llevo a cabo más de una medición. En este caso de estudios, bueno, normalmente tienden a ser longitudinales. Yo hago diferentes mediciones a lo largo del estudio. ¿Sale? Tipo de fuente de datos. Esta fuente de datos, chicos, es importante y se refiere a de dónde voy a sacar la información para desarrollar ese estudio. Entonces, aquí es importante mencionar que hay estudios que lo hacen directamente del paciente, como serían los ECAS, ¿no? Lo que hacen ahí es le toman muestras al paciente o están monitorizando signos vitales para poder obtener información. Otra fuente de datos puede ser un expediente electrónico o un expediente clínico en papel, ¿sí? En el caso de este estudio, normalmente o casi siempre la información se saca de los registros hospitalarios. Entonces, esto pues engloba todo el expediente clínico, ¿no? Las notas de evolución, la historia clínica del paciente, los estudios que se le realizaron, los diagnósticos previos, las interconsultas. Entonces, el tipo de fuente de información es bibliográfica normalmente y tiene que ver con información hospitalaria. Y bueno, aquí hay dos extras, que una sería la unidad de análisis. En el caso de este estudio es individual, porque como tal yo no voy a traspolar los resultados de este estudio a toda la población, que era lo que yo hacía con el estudio transversal, ¿se acuerdan? Tomaba yo una muestra significativa con una fórmula y cuando yo obtenía la información, estimaba la prevalencia de esa enfermedad en esa población, porque su muestra era significativa. En este tipo de estudios no es así. Normalmente se hace individual y pudiera yo decir que esa comunidad tiene esa enfermedad siempre y cuando la muestra de pacientes que tenga también tienda a ser significativa. Y ahorita les voy a explicar cómo se podría hacer eso. Y número de poblaciones estudiadas. En este caso, pues tenemos enfermos, tenemos sanos, por ende se hace comparativo. Yo estoy comparando dos grupos, dos poblaciones, y quiero saber entre ellas que existe alguna relación, sí, que tiene que ver totalmente con los factores de riesgo. ¿Sale? Aquí está nuestro estudio. Este es el que estamos revisando ahorita. Estas columnas corresponden a tiempo, entonces pasado, presente y futuro, y aquí vamos a encontrar que casos y controles va del presente hacia atrás. ¿Sale? Eso lo haría retrospectivo y regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque la enfermedad ya está presente. Acuérdense de eso. ¿Va? Ok. En las características de este cuadrito lo podemos encontrar aquí, que es observacional. Dependiendo del número de mediciones, puede ser longitudinal o transversal, aunque tienden a ser más longitudinales. Prolectivo y retrolectivo, que es regresivo o progresivo, bueno, es retrolectivo o regresivo. Es un estudio de tipo comparativo. Y bueno, las mediciones que nos van a dar son propias del estudio de casos y controles, que ahorita las vamos a revisar. Este tipo de estudios, chicos, no nos podría dar incidencias y prevalencias por la simple razón de que estas son estimaciones y se ocupa una población total o una población significativa. No nos puede dar incidencia porque al final ya tengo al paciente enfermo y acuérdense que la incidencia sería el número de casos nuevos. Entonces, si el paciente ya está enfermo y es el sujeto que me interesa y lo que me interesa es medir la enfermedad, bueno, pues la incidencia no se va a dar y acuérdense que como son tasas, necesitaría yo una población más grande. Y nos puede dar una parte de proporción de prevalencias, o sea, nos puede decir dentro de la población que yo estoy estudiando, qué tan frecuente se encuentra el factor de riesgo que yo quiero identificar, que yo identifiqué y que quiero demostrar que está asociado a la enfermedad. Ahorita les voy a explicar cómo se hace eso. Aquí hay otras características del diseño que ya serían como más concretas, que es analítico. Utiliza datos primarios, que serían la exposición a un factor importantísimo. No quiere decir que en este estudio yo voy a ir a exponer al paciente. O sea, yo estoy estudiando fumar y cáncer de pulmón. No voy a ir a decirle al paciente que fume más cigarros. Voy a dejar al paciente con la cantidad de cigarros que él fuma y únicamente voy a llevar el registro de lo que él está haciendo, tanto en cantidad como en tipo de cigarros que él está consumiendo. ¿Sale?
Ok. Compara dos grupos, ya vimos que son casos y controles, establece relaciones de causalidad, o sea que va desde la causa al efecto, y bueno, utiliza casos incidentes y o prevalentes. Esto también es importante porque más adelante vamos a ver que los sesgos tienen que ver con esto. Ahorita revisamos eso. Este es el diseño, chicos. A diferencia de los otros diseños, este se lee de aquí para atrás. ¿Sale? Entonces tenemos una población fuente, que sería la población de interés en la cual yo quiero indagar alguna enfermedad o algún tipo de factores de riesgo que tienen. De esa población fuente voy a tener yo los casos y los controles. ¿Sale? Y de esos voy a tener los casos que ya son los enfermos como tal, porque todavía aquí pues hay mezclados. Ustedes pueden darse cuenta que en una casa no todos son diabéticos, ¿no? Hay dos que sí son diabéticos, o a lo mejor uno que sí es diabético y los demás son sanos. Entonces yo voy a elegir solamente a los enfermos y en los controles pues voy a elegir solamente a los sanos. Y de estos dos grupos yo voy a encontrar casos expuestos, casos no expuestos, controles expuestos y controles no expuestos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que va a haber diabéticos que no fueron obesos. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Entonces, es diabético, pero nunca tuvo obesidad. Entonces, él sería un caso no expuesto. Y aquí abajo puedo encontrar que todos son obesos, pero no son diabéticos. Entonces, serían controles expuestos, porque tienen el factor de riesgo, pero no presentan la enfermedad que yo estoy en ese momento estudiando. Las ventajas y las desventajas de estos estudios, bueno, la primera ventaja es que son útiles para el estudio de enfermedades raras y crónicas, con periodos de incubación y latencia prolongados. Esto quiere decir que, bueno, la mayor parte de las enfermedades crónicas podrán ser abordadas por este tipo de estudio, e incluso aquellas enfermedades que no son como tan comunes. ¿Qué nos da esta ventaja? Bueno, que la mayor parte de las veces la población de estudio yo la voy a elegir de los hospitales, la voy a sacar de la gente que está hospitalizada. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen un diagnóstico certero, ya tienen estudios que demuestran ese diagnóstico. Yo no podría ir casa por casa a buscar a mis diabéticos porque a lo mejor me dicen, pues ¿qué crees? Si Evans es diabético. ¿Y por qué Evans es diabética? Es que come muchos gansitos en el día. Bueno, pero no tengo ningún estudio que me corrobore que efectivamente lo es. Entonces yo no podría tomar a Evans como un caso, porque yo no tengo la certeza de que tiene esa enfermedad. Si yo voy a un hospital, bueno, pues ya hay una certeza porque son pacientes crónicos que normalmente llevan como varios ingresos y aparte también son pacientes que cuentan con un expediente que tiene estudios de laboratorio. También puedo tomar al paciente que acaba de entrar y que lo acaban de diagnosticar. No tengo que excluir a los casos incidentes o a los nuevos casos. Yo tengo que tomar de los dos casos, de los prevalentes, o sea, enfermos que llevan mucho tiempo enfermos, y de los incidentes, enfermos que acaban de ser diagnosticados en ese momento. ¿Sí? Tiene otra ventaja que esta puede estudiar diferentes factores de riesgo. O sea, la diabetes no solamente te da por obesidad, te da por una dieta una dieta hipercalórica, no balanceada. Te da por ser sedentario, puede darte también por una carga genética, te puede dar por alguna enfermedad previa que haya dañado en algún momento tu páncreas, no sé. O sea, hay diferentes factores de riesgo que pueden condicionarte diabetes. Entonces, la ventaja de estos estudios es que yo puedo investigar estos diferentes factores de riesgo, aunque siempre tengo que llegar a una sola enfermedad. No se vale que en un caso sin controles quiera yo apañarme todas las enfermedades, porque ustedes bien saben que un diabético normalmente no solamente es diabético, normalmente tiene dislipidemia, tiene hipertensión, tiene ácido úrico elevado, tiene como diferentes cosas, ¿no? Pero en el caso de controles, yo solamente me voy a dirigir a una sola enfermedad, a un solo evento de interés.
hay artículos que les reportan otras enfermedades existentes en el paciente. Y está bien, o sea, yo también puedo conocer que hay otras cosas que el paciente puede llegar a tener, pero bueno, mi enfoque es solamente sobre esta enfermedad, ¿sí? Son relativamente rápidos para montar y conducir. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo les estoy diciendo que están tomando los casos del hospital, pues es sencillo que tú acudas al hospital para hacer la selección de los pacientes, ¿no? Para ver si cumplan con tus criterios de elegibilidad. No les hemos mencionado mucho esa parte de criterios de elegibilidad y de variables, porque en teoría ustedes ya lo tienen muy bien aterrizado por los 4 métodos que ya cursaron, ¿no? Entonces, acuérdense que estos estudios tienen un protocolo. O sea, yo no puedo llegar así como Juan Camaney y decir, a ver, dame 20 pacientes y voy a tomar los datos y luego voy a sacar mi super SPSS y voy a darte unos resultados. No. Como todo protocolo, tiene una metodología muy estricta, donde yo tengo que decir a quién sí voy a elegir y a quién no voy a tener dentro de mi estudio. Incluso cuando yo ya haya recopilado información de los pacientes, si después me siento a analizar bien si efectivamente cumple con todos los criterios, yo lo puedo eliminar. Por eso sale ese criterio de eliminación en los estudios, ¿no? Pues este paciente no lo cubre porque toma otra cosa que no me funciona, lo saco, ¿sale? Entonces, son fáciles de montar y fíjense, como todos los estudios que se llevan a cabo en los pacientes, tiene que ser aprobado para que pueda ser aplicado. O sea, tampoco puedo llegar yo y decir, ay, ¿qué creen? Vengo a recopilar información de sus pacientes de medicina interna y te van a decir, ay, ¿tú como quién eres o qué? Porque acuérdense que el expediente clínico es un documento confidencial, que no podemos andar, bueno, sí lo andamos trayendo para todos lados, ya cuando somos de clínicos, nos encanta andar cargando nuestras Biblias, pero en realidad no se debe de hacer eso, y no todo mundo tiene acceso a esa información, en teoría, porque luego ves al camillero bien interesado en el expediente del paciente, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. Consume menos tiempo y dinero en relación a un estudio, por ejemplo, de cohorte, que tienes que hacerlo durante mucho tiempo. Requiere menos sujetos de estudio. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de subgrupos que yo puedo hacer y no representan riesgo para los sujetos. ¿Por qué? Pues ya están enfermos, ya están expuestos. O sea, yo no les voy a hacer algo que les condicione más daño o daño en ese momento. Lo único que yo voy a hacer es estar observando las diferentes cosas que se presentan en torno a la enfermedad de ese paciente. ¿Sí? Lo triste de ellos, pues es que son pocos útiles cuando la frecuencia de exposición es muy baja. O sea, a lo mejor yo quiero saber, no sé, asbestosis, que no tienes que estar ahí como 50 años respirando asbesto para que te dé la enfermedad. ¿Sí? Entonces, estos estudios no funcionarían para enfermedades agudas. Tienen que ser enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a indagar es cuánto tiempo estuvo expuesto a ese factor para poderse enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, para una enfermedad aguda, este tipo de estudios no se aplica. Sí hay algunos, yo he leído como 2, donde sí lo aplicaron a enfermedades agudas, pero bueno, no es como lo ideal, porque el tiempo de exposición para una enfermedad aguda es muchísimo menos que para una enfermedad crónica. Por ejemplo, COVID, basta con que salgas y alguien te tose en la cara y tú sin cubrebocas, ya te enfermaste. O sea, es un tiempo de exposición muy corto. Pero para diabetes, bueno, no basta con que seas gordito un año. Tiene que ser un tiempo prolongado para poder desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Otra desventaja, no producen estimadores, ya vimos por qué, porque no tienen una población significativa que pudiera llegar a decir que representa toda una población. Limitada a una variable de desenlace, que fue lo que les dije, solamente va a hablarnos de una enfermedad, aunque investigues todo lo demás y todo lo demás te pueda confirmar más enfermedades, no. El resultado siempre tiene que ser sobre una sola enfermedad. Y bueno, tiene mucha producción de sesgos. ¿Sesgos qué son? Son los errores, ¿se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan que cuando vieron sesgos vieron aleatorios y sistemáticos? Los aleatorios tenían que ver, no tenían que ver contigo como investigador.
Era un sesgo, un error que se presentaba por un factor que quizá yo no detecté dentro de esa población, se presentó y bueno, me dio errores al momento de estar haciendo la parte estadística o al momento de estar analizando mis datos. Y el sistemático, bueno, ahí me pasé de menso, ¿no? Entonces, en el protocolo algo no consideré, algo hice mal, no puse bien la herramienta de medición o las mediciones como tenían que ser. Y al final, pues el protocolo salió mal, el estudio salió mal. En los aleatorios yo puedo hacer modificaciones en el tamaño de la muestra para poder corregirlo. En el sistemático, pues ya valió Berta, porque como el error está en el protocolo, o sea, en mi receta previa al estudio, pues ya no puedo hacer gran cosa para corregirlo. ¿Vale? ¿Sí, Mariana? Muy bien, Mariana. Ok. Fuentes de información, que fue lo que les dije, ¿no? ¿De dónde voy a obtener yo la información para poder llevar a cabo mi estudio? Bueno, acuérdense que esta información a qué se refiere a las variables que yo voy a medir para poder comprobar o descartar mi hipótesis. Me remonto al protocolo otra vez. Para que esto se lleve a cabo, yo tuve que haber tenido una pregunta, ¿no? ¿Será que efectivamente el estrés te tira el cabello? Ah, bueno, pues ahí tengo dos variables, ¿no? Estrés y estar pelón, ¿va? Entonces tengo que delimitar cómo voy a medir ese estrés, porque no basta con que yo vaya y le pregunte a Leonardo, Leonardo, ¿estás estresado? Y él me diga, sí. Ah, pues bien. Keila, ¿estás estresada? Sí. Ajá. ¿Eso me sirve? Pues no, ni siquiera sé qué nivel de estrés tiene Leonardo y qué nivel de estrés tiene Keila. A lo mejor Keila se nos estresa muy, muy rápido por alguna, no sé, porque la computadora tiene un puntito negro que no sabe por qué lo tiene ahí. Y Leonardo no, Leonardo es como más indiferente a eso y él se estresa ya cuando la cosa está como muy, muy difícil, ¿no? Entonces necesito aquí una herramienta que me permita medir esa variable. Esa herramienta debe de estar validada. Entonces vamos ahí con los ICOs para que los ICOs nos presten alguno de sus tantos cuestionarios que tienen para determinar estrés y así voy a medir esta variable. Y la caída de cabello, bueno, puede ser algo clínico o incluso interrogando al paciente. Yo a lo mejor le puedo preguntar a Leonardo, Leonardo, ¿has notado que cuando estás en exámenes departamentales se te cae el cabello? Me puede decir, no. Ah, pues entonces no tiene caída de cabello con estrés. Obviamente tuve que haber validado primero que los exámenes a él le condicionan estrés. ¿Sí? Entonces, esto, chicos, estas fuentes de información se refieren a eso. ¿De dónde voy a sacar la información para poder tener datos de las variables que quiero medir? Entonces, como les dije, la historia clínica del paciente es una herramienta bastante importante. De ahí la razón por la cual a ustedes los van a estar molestando toda la vida con que tengan el expediente del paciente en orden y no escriban con las patas, porque si no nadie entiende. Por eso es el uso de las máquinas de escribir en los hospitales. Bueno, cuando hay. Porque la intención de esto es que la información esté clara por si alguien quiere llevar a cabo una investigación. Imagínense que yo con mi letra ahí de un híbrido entre china, español y zurda, ¿no? Pues nadie le va a entender. O sea, va a estar ahí uno tratando de ver mis jeroglíficos. Entonces, esta historia clínica es importante que esté en orden completa y que sea legible para cualquier persona. Hay otro que sería el sistema de notificación y registro, que estos normalmente son los sistemas epidemiológicos que se encuentran dentro de los hospitales. No sé si lo sepan, pero si no lo saben, se los informo. Todos los hospitales tienen la obligación de estar reportando día con día el número de casos por enfermedad que se presentaron dentro del hospital. Y de estos mismos, ¿cuántos de ellos fallecieron, se fueron de alta o siguen ahí? Entonces, eso lo hacen basándose en un censo que seguramente ustedes ya conocen. Entonces, el censo más odioso de todos es el de urgencias, ¿no? Porque hay un cambiadero de pacientes en cada turno. El que se va de alta, el que se sube a piso, el que lamentablemente pierde la vida, el que se nos escapa, el que pide alta voluntaria. Entonces, ese censo es muy cambiante. Pero los censos que están en piso ya son censos más estáticos, ¿no? Ya los pacientes después de una cirugía están 2 o 3 días y se van. Pero ya no es como en urgencias que puedes estar ahí a las 11 y a las 2 ya no estar. ¿Va?
Entonces, esos son los sistemas de notificación y registros. Puedo yo hacer una observación o una encuesta para poder obtener la información. Y bueno, bases de datos informatizadas. Estas bases de datos normalmente los dan organismos como el que nos está dando ahorita lo de COVID, que son organismos de Secretaría de Salud, que nos permiten estar recabando información de ahí. Obviamente en estas, ni en estas, ni en estas, ya hay datos de pacientes. Ya nada más te dicen ahí cuántos hipertensos y qué toman los hipertensos y demás. Pero ahí no dice que Juanito, el de la cama 17, tiene piojos. Nada más dicen que hubo un caso con muchos piojos, pero no dicen que fue Juanito. Ok. La fuente de información principal para este tipo de estudio es el expediente del paciente y normalmente lo hacemos con pacientes hospitalizados, con el diagnóstico de interés establecido. ¿Sí? ¿Por qué diagnóstico de interés establecido? Porque si yo inicio mi estudio con un paciente que tiene un probable cáncer, bueno, si después descartan que era cáncer, ya no me sirve la información de ese paciente, porque no era lo que yo estoy estudiando. Entonces necesito que el diagnóstico ya esté bien establecido y de preferencia tener las pruebas médicas, clínicas, de imagenología, de lo que ustedes quieran, para poder ver que efectivamente tiene esa enfermedad. Esto sería para los casos. Y para los controles voy a ocupar familiares, vecinos o también pacientes que estén dentro del hospital, pero libres de ese diagnóstico. Entonces, si a lo mejor mi estudio es sobre cáncer de páncreas, bueno, puedo agarrarlo a los controles también de oncología, pero no deben de tener cáncer de páncreas. Pueden tener de otra cosa, pero de páncreas no. ¿Sale? Hay dos formas de hacer los emparejamientos. Estos emparejamientos se refieren a que por cada caso te piden cierto número de controles. Y hay uno que es emparejamiento grupal, donde yo tengo al conjunto de casos y sé que a lo mejor aquí hay un 25% de mujeres y bueno, mi grupo de controles va a tener el mismo porcentaje de mujeres, 25%. Pero lo voy a hacer por grupo. No lo voy a hacer paciente por paciente, solamente que coincidan los porcentajes en ciertas características entre un grupo y el otro. Y el individual, sí ya lo hago de manera personalizada, ¿no? Entonces, al paciente, a la mujer que tiene cáncer y vive no sé qué, bueno, le voy a dar a una mujer igual, que tenga la misma edad, que no tenga ese cáncer, pero que vive en el mismo lugar. Es un poquito más complejo porque tienes que ir paciente por paciente. Entonces, lo ideal es hacerlo como grupal, porque así nada más abordarías como los porcentajes y podrías reunir más rápido el grupo de controles. ¿Sí? ¿Qué relación debe de haber de controles por caso? Eso no está no está obligado, pero lo ideal es que sean 2-1. 2 controles por cada caso, o sea, 2 sanos por cada enfermo. Pero habrá estudios que lo hagan 3-1, 4-1, entonces eso les digo, no está como definido. No es, sí está definido, pero no es obligatorio que lo hagas así. ¿Sale? A lo mejor puedes tener 1-1 y pues no pasa nada, está bien. Los sesgos, los errores que más se presentan en este tipo de estudios. Si ustedes recuerdan anteriormente, les había mencionado que son muy propensos a sesgos. Bueno, lo primero es que los controles no representan a la población. O sea, los pacientes sanos no son lo suficientes como para representar a una población. Este solamente sería un error si en algún momento yo quiero traspolar el resultado a una población específica. O sea, quiero hablar de todos los que viven en esa. Y bueno, yo no agarré una muestra significativa de controles de gente que vive en esa. ¿Cómo tendría que tomar yo esa muestra? Con las fórmulas que estuvimos viendo anteriormente. ¿Sí? Para yo poder decir que efectivamente representan a la población, a esa población de NESA, yo tendría que saber el número total de personas que viven en NESA y ocupar la fórmula para poder seleccionar el número de controles necesario para poder traspolar después esa información.
El otro sesgo es el sesgo de Bergson. Este tiene que ver con esto que les mencioné, que nuestra fuente de información son pacientes hospitalizados. Este sesgo se presenta cuando yo únicamente ocupo la muestra de un hospital, de un nosocomio. ¿Por qué se presenta ese sesgo? Porque esa gente que está hospitalizada solo en ese lugar no representa el verdadero número de personas enfermas de lo que yo estoy estudiando. ¿De qué me habla, doctora? Bueno, si a lo mejor yo quiero saber cáncer de páncreas en Coyoacán y solamente voy y tomo los pacientes del HMG, que es un hospital de Coyoacán, yo no podría hablar de los pacientes en Coyoacán que tienen cáncer de páncreas, porque solamente fui a un hospital y aparte particular. Lo que yo tengo que hacer es conocer cuántos hospitales existen en Coyoacán y tratar de cubrir el mayor número de hospitales que tengan pacientes con ese tipo de cáncer. ¿Sí me doy a entender? Si yo lo hago solamente de un hospital, pues no, ni siquiera estoy representando a la gente que vive en esa colonia. Porque ustedes bien saben que todos los hospitales, incluidos el IMSS y el ISSSTE, están zonificados. Entonces, si yo vivo en San Juan de las Iguanas Prietas, número 17, me toca el hospital San Juan de las Iguanas Moradas, número 1. Si Mariana vive en otra calle que no tiene que ver conmigo, pero ya está lejos de mi casa, le toca otro hospital, no le toca el mismo que a mí. Entonces, para poder hablar de resultados significativos de una enfermedad dentro de una población, tengo que tener más de un hospital. ¿Sí? La mayor parte de los casos y controles que yo he revisado toman mínimo 25 nosocomios para poder llevar a cabo el tipo de estudio que hacen. ¿Sale? Y luego está la falacia de Neyman. Esta es chistosita, bueno, porque lo que nos dice es que al momento de estar tomando nuestros casos, no solamente debo de tomar los casos más viejitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un paciente que tiene 10 años con su diagnóstico, chicos? ¿Qué pasa con él? Pues ya se le olvidó todo, ¿no? O sea, si yo les pregunto a ustedes cómo les fue cuando les dio varicela, les aseguro que me van a decir muy poco. Ay, doctora, yo me acuerdo que andaba en calzones blancos y pintado de morado. Porque a todos nos tocó, bueno, a ustedes igual y ya no, porque son más jóvenes que yo. Pero en mis tiempos, lo ideal era la violeta de genciana. Y como la cosa esa pinta en morado la ropa, mi mamá literal nos traía en calzones blancos, porque el cloro sí lo quita, y todos moraditos. Entonces a nosotros nos dio a los 3 el mismo tiempo y éramos chiquillos. Entonces tenía 3 changuitos morados en calzones, ¿no? Pero difícilmente yo me voy a acordar, no me acuerdo de hecho quién me contagió, si me daba mucha comezón. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso que ya tiene mucho tiempo que fue diagnosticado, pasa eso. Hay cosas que no recuerdas, ¿sí? Entonces, es importante y ahí vas a perder factores de riesgo, porque entonces no te va a decir el paciente que aparte de fumar, 5 años cocinó con leña o 2 años trabajó con asbesto. Solamente te va a decir como que lo que más se acuerda y a lo mejor lo más significativo para él fue fumar, porque lo sigue haciendo, ¿no? Pero los demás factores de riesgo no te los va a mencionar. Entonces, es importante que para mitigar ese error ocupes prevalentes e incidentes, porque el paciente recién diagnosticado sí se acuerda de los factores a los que estuvo expuesto. ¿Sí? El paciente que le acaban de decir que tiene diabetes, sí recuerda que estuvo en tratamiento por obesidad, sí recuerda que le estuvieron dando medicamento de besafibrato para los triglicéridos, sí recuerda que en algún momento de su vida, no sé, consumió muchos carbohidratos porque estaba muy estresado, deprimido, yo qué sé. ¿Sale? Entonces, es importante para evitar esa falacia de Neyman, donde yo puedo perder factores de riesgo, meter de los dos, tanto prevalentes como incidentes, para poder tener un panorama más amplio de los factores de riesgo que se pueden presentar. Estos son los sesgos de selección.
¿Sale? Y los sesgos de información, bueno, está el de recuerdo. Este es importante porque hay pacientes que tienden a como a ser dramáticos, pacientes tóxicos, que lo que hacen aquí es como exagerar lo que les pasó. Entonces tú tienes a un paciente que era, no sé, que tiene alguna enfermedad crónica, pensemos, esperen. Cirrosis hepática. Entonces el paciente no se acuerda precisamente la cantidad de veces que estuvo expuesto al consumo de alcohol, que es una de las principales causas para cirrosis, ¿no? Entonces el paciente te dice, no, doctor, no, yo me tomaba una cerveza, yo no sé por qué mi hígado está así. Yo tomaba re poquito, una vez al mes. Y ya era el paciente que tenían que sacar de la cantina a rastras, ¿no? Entonces, él exagera exagera en minimizar el factor de exposición. O también puede pasar la otra cosa. Exageran demasiado los factores de riesgo que tuvieron los pacientes. Entonces te dice la mamá, no, doctor, es que mi hijo está así de enfermo porque cuando su papá se lo llevaba, lo metía a las aguas puercas a nadar todos los días, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera el niño hacía eso, pero estás exagerando ese factor de exposición, porque haces tanto por recordar lo que pasó, lo que te pudo haber ocasionado la enfermedad, que en lugar de decirlo de manera normal, cómo fue que sucedió, exageras o minimizas. Entonces, estos sesgos son importantes porque están ustedes de acuerdo que no es lo mismo un paciente que se pone borracho todos los fines de semana hasta perder la conciencia y recuperarla hasta el lunes, al paciente que a lo mejor sí se pone hasta las chanclas, pero nada más una vez al mes. Ahí nos pueden dar información que pudiera en algún momento ocasionarnos error dentro del estudio. ¿Sí? Y ya en amnésico de memoria, pues no te acuerdas. No te acuerdas de qué, de nada. O sea, te dio cáncer de páncreas y se te olvidó que hace 18 años te quitaron la vesícula. O sea, se te fue totalmente esa cirugía. ¿Por qué? Pues porque se te fue. Entonces, esa también pudiera ocasionarnos errores. ¿Sí? También es una razón por la cual en este tipo de estudios casi no meten personas que tengan más de 65 años de edad. Porque sí ya es difícil que recuerden algunas cosas. Bueno, en algunos casos, porque yo tengo viejitos en la familia que se acuerdan de muchas cosas. Entonces, hay que tener ojo con eso. Ok, ya lo vimos. Como nosotros dijimos que hay casos y controles, vamos a entender que son dos factores que yo voy a estudiar. Normalmente lo que pretendo con este estudio es ver si efectivamente la exposición me llevó a la enfermedad. Y para lograr esto voy a ocupar esta tabla que ustedes ya conocen, que nos encanta, la tabla de contingencia, que acuérdense que tenemos datos marginales, que son los que están por afuera de la tablita, que en este caso es el total de casos, el total de controles, el total de expuestos y el total de no expuestos. Y tenemos a N, ¿no? Que es el total de personas estudiadas. ¿Sí? En las columnas vamos a poner a los casos y a los controles, o sea, enfermos y sanos. Y en las filas vamos a poner a los expuestos y a los no expuestos. Sí nos acordamos de esta tabla, ¿no? Entonces esta tabla pues nos va a ayudar para acomodar nuestra información y posteriormente poder procesarla para poder dar los resultados de estos datos. Vamos a empezar a revisar las medidas. Acuérdense que tenemos que ir en orden. Medidas de frecuencia, de asociación y de impacto potencial. ¿Sí? Y dentro de las medidas de frecuencia de este tipo de estudios, pues hay que recordar que solamente podríamos obtener proporciones de la muestra que estoy estudiando en ese momento. No va a ser como el estudio transversal, que yo lo dividía sobre el total de una población y lo extrapolaba a la población total. En este caso, solamente voy a sacar estas proporciones de la muestra de estudio, que en este caso es N. Y podemos obtener tres. Prevalencia del factor de riesgo, o sea,
¿qué tan frecuente está el factor de riesgo dentro de mi población de estudio? Puedo obtener la prevalencia del factor en casos, o sea, qué tan frecuente está el factor de riesgo en los enfermos, y prevalencia del factor de riesgo en los sanos. Controles. ¿Qué tan frecuente está ese factor de riesgo en las personas libres de la enfermedad? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Y para eso vamos a revisar este pequeño estudio que se hizo. Bien interesante. Chéquense. Se realizó un estudio para determinar la asociación de drogas supresoras y la disfunción eréctil. Entiéndase como drogas supresoras o sustancias supresoras o depresoras al alcohol. O sea, ¿qué tanto tiene que ver que por andar de borrachino se nos descompone el lápiz, ¿no? Entonces, los casos fueron seleccionados de 28 centros de rehabilitación de todo el país. Centros relativamente grandes. La sustancia de interés fue el consumo de alcohol por un periodo de 3 años de forma continua. O sea, en el estudio ellos especificaron a quién se consideraba una persona que tuviera un importante consumo de alcohol. No por tomarte una cerveza ya estabas dentro, sino que tenía que ser un consumo de alcohol por un periodo de 3 años de forma continua. Y bueno, aquí no se los puse, pero decía incluso la cantidad, ¿no? Cantidad de alcohol estimada que tenía que tener el paciente para poder estar en el estudio. Los controles fueron elegidos del mismo de la comunidad donde se ubican los centros en relación 2-1. O sea, los que viven cerca de los centros de rehabilitación, que estuvieran dentro del mismo, los que viven cerca de ese centro, fueron considerados como los controles. Y en relación 2-1, o sea que por cada paciente caso hubo 2 controles. ¿Sí? El número de casos que encontraron fue de 1007, o sea, las personas de los 28 centros que presentaban disfunción eréctil fueron 1007. ¿Por qué no fueron más? Bueno, pues porque no había como registros específicos de este tipo de preguntas a esos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que están encerrados. Entonces difícilmente tienen una vida sexual activa. Entonces había pacientes que tenían ahí hasta 10 años encerrados y pues nunca habían tenido contacto sexual con nadie y pues no podían hablarte de disfunción eréctil. Eso también el estudio lo especifica. De estos 1007, 637 consumían la sustancia depresora, o sea, el alcohol, y del grupo de controles, 460 estaban expuestos. ¿Sí? Entonces, con esta información se llevó a cabo el llenado de la tablita. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues habíamos dicho que era relación 2-1. Aquí están los casos. Se multiplicó por 2. Y aquí están los controles, ¿no? Y pues todos sabemos que la suma de estos dos me tiene que dar esto. Entonces, pues ya se hizo así. Después, el texto o el artículo nos mencionaba que de estos 1007, 637 sí tenían el consumo de alcohol con las características que ellos estaban investigando. Entonces, estos son los expuestos, que son 637, y bueno, puedes sacar los no expuestos, nada más haciendo la diferencia entre este número y este. ¿Estamos de acuerdo? Y también nos dijo que del grupo de controles, 460 estaban expuestos. Entonces acá están los controles, estos son los expuestos, entonces 460, y saco la diferencia entre estos números y me da el siguiente dato. ¿Sí? Entonces tenemos 1097 expuestos y 1924 no expuestos. Ojo, en el artículo especifica que no significa que este total de pacientes no consuma alcohol. Lo consume, pero no en misma cantidad a como ellos consideraron a este grupo de expuestos. ¿Sale? O sea, toman menos. ¿Va que va? Ok. Primera medida de frecuencia, prevalencia del factor de riesgo, que fue lo que vimos hace ratito. Bueno, lo que hago aquí es divido ni entre n, o sea que
¿Qué divido? El Sería los- 1097 entre el 3021. Perfecto, el número total de expuestos entre el total de la población estudiada. Entonces me da un resultado, acuérdense que como es una proporción, lo voy a multiplicar por 100. Y mi resultado es 36.3. O sea que mi prevalencia de factor de riesgo es el 36.3% de la población estudiada consume sustancias depresoras. ¿Va? Luego viene la otra, esta que corresponde a el número de factor de riesgo en los casos, o sea, qué tanto consumen alcohol los que sí están enfermos, los que tienen la presencia de disfunción eréctil. Entonces aquí lo que hago es dividir a estos entre ¿qué? 1007. Total de casos. Entre el total de casos. Muy bien, entonces aquí el resultado fue 63.2. O sea, 63.2% de los hombres que presentan disfunción eréctil consumen sustancias depresoras o alcohol. Cantidades brutales, ¿no? Y la otra es la prevalencia de factor de riesgo en los controles. Entonces aquí lo que voy a hacer es dividir V entre mo, que son ¿qué? El total de controles. El total de controles, o sea, el total de sanitos, ¿no? Entonces aquí voy a encontrar que 22.8% de los pacientes que no presentan disfunción eréctil consumen sustancias depresoras. Entonces Dios les tiene misericordia. Ok. ¿Dudas de las de frecuencia? Sencillas, ¿no? Solo quiero conocer qué tanto está presente el factor de riesgo en 3 grupos diferentes, en la población total, en los enfermos y en los sanos. Luego vienen las medidas de asociación, que si ustedes recuerdan, en las veces de riesgo de enfermar de las personas que están expuestas. O sea, ¿qué tantas veces tienes la probabilidad de presentar la enfermedad si estás expuesto a ese factor de riesgo? Y si ustedes recuerdan, para calcularlo, en los estudios transversales, la vez pasada vimos las razones de momio y también vimos el RR. Aquí, como no se hacen enfermedades agudas, solamente vamos a ocupar razón de momios o odds ratio, que así lo van a encontrar en los artículos. Es lo mismo OR que RM, nada más que aquí está en español y aquí está en inglés. ¿Sale? Entonces, esta lo que nos va a hacer es decirnos si efectivamente existe una relación entre lo que yo considero factor de riesgo con la presencia de la enfermedad. Entonces, si se acuerdan ustedes, para poder hacerlo, llevamos a cabo esta fórmula, que bueno, aquí yo les hice el favor de hacerla, y el resultado era 5.8. ¿Eso qué? Nos habla Sí, de que hay una asociación. Hay una asociación, efectivamente, si lo interpretamos con esto, acuérdense que cuando es por arriba de 1, existe la asociación, y esa asociación nos habla de un factor de riesgo. O sea que es algo que sí nos puede provocar esa enfermedad. Cuando cae en 1, significa que no hay asociación. ¿Y por qué no la hay? Porque el número de aquí y de acá es el mismo, entonces por eso no hay como diferencia. Y cuando está por debajo de 1 es una asociación protectora. No te está ocasionando la enfermedad, te está protegiendo de padecerla. ¿Sale? Entonces, este 5.8 de OR pues, significa que efectivamente existe una asociación entre el consumo de alcohol y la presencia de disfunción eréctil. En este grupo que yo estudié, no en la población en general. ¿Sale? 5.8 pues es un valor bastante elevado, o sea, no está pegadito al 1, anda como por acá, casi dándole al 6.
¿Qué otra cosa puedo interpretar con esto? Pues como yo les dije aquí, que estima las veces de riesgo, con ese resultado yo puedo decir que el consumo de sustancias depresoras aumenta 5 veces la probabilidad de tener disfunción eréctil. Y estamos de acuerdo que es mucho. 5 veces es mucho. Y si yo quisiera decir veces más, solamente a este 5 le tengo que restar el valor nulo, que es 1, que sería lo que anda por acá abajo. Entonces 5 menos 1 me da 4. ¿Y cómo lo leería? El consumo de alcohol aumenta 5 veces más la no, perdón, 4 veces más la probabilidad de tener disfunción eréctil. ¿Estamos o no estamos? Y en los artículos, aparte del OR, van a encontrar otra cosa que es el intervalo de confianza al 95%. Este intervalo de confianza lo que nos dice, chicos, es que si toda la población fuera exactamente igual, el 95% de la población tuviera esos valores. Y nos da un rango. Este rango correspondería a esa curva de normalidad que hemos estado revisando y se presentan los valores. Y son los valores en los que, digo, las veces que tú podrías tener la presencia de la enfermedad si estás expuesto a ese factor de riesgo. Entonces, fíjense, puedes tener 5 veces la probabilidad de tener, 4 veces la probabilidad de presentar la enfermedad, que en este caso es disfunción, o 9 veces la probabilidad de presentar disfunción si tomas alcohol. Esta variabilidad tiene que ver con que la población no es exactamente la misma. Entonces, quiere decir que hay personas que son menos propensas a presentarlo, pero aún así están en 4, y hay personas que son más propensas a presentarlo y están en 9. ¿Y esto por qué se da? Porque hay otros factores, aparte del consumo de alcohol, que pueden provocar disfunción eréctil. Como si ustedes recuerdan, les dije que este era el caso de pacientes que estaban dentro de un hospital de rehabilitación. Y están ustedes de acuerdo que esos pacientes no solamente consumen alcohol, consumen otro tipo de drogas, que en este caso serían las estimulantes, la cocaína, las metanfetaminas. Entonces, todas esas cosas, chicos, pueden hacer que exista diferencias dentro de la población. Por eso existe este rango. Y una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que siempre debe de caber en ese rango. Si no está dentro de ese rango, algo salió mal. Entonces, 5.8 cabe, sí. Anda como por aquí, ¿están de acuerdo? Entonces, hasta ahí el estudio va bien. Y el intervalo de confianza no es tan amplio. Para yo hacerlo más chiquito, puedo aumentar el número de pacientes que están participando en el estudio. Entre más chiquito sea este rango, este intervalo de confianza, es mejor. ¿Va que va? Y después, cuando vean los estudios más avanzados, como las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, también les van a decir que no debe nunca este intervalo de confianza tocar el 1. ¿Por qué? Hagan de cuenta que este es el 1 y aquí está mi intervalo de confianza. Porque si toca el 1, significa que también está dando datos como si fuera una asociación protectora y a su vez está dando datos de que también es una asociación de riesgo. ¿Eso estaría bien? Pues no. O eres una cosa o eres la otra. No puede ser las dos. Entonces, cuando se presenta esto, también se puede descartar ese estudio, porque no está dando resultados concretos. Y otra cosa que también van a encontrar es la P. ¿La P de qué? De probabilidad. Probabilidad. Muy bien, sí, gracias, Camila. Y esta P de probabilidad, bueno, la vamos a sacar de las diferentes fórmulas que existen para poder conocer si mi estudio tiene que ver con el azar
o si efectivamente la asociación es correcta. Existe esa asociación estadística, ¿sí? Para esto vamos a ocupar las diferentes pruebas de hipótesis, que no solamente es esta, Hansel y Gretel no, Mantel y Hansel. Hay más. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando una tablita donde venían cuáles son las pruebas de hipótesis? Y para hacer estas pruebas, ¿qué tengo que conocer? El tipo de variables que voy a asociar, ¿sí? Si son variables dicotómicas, si son cualitativas, si son cuantitativas. Entonces, esta fórmula no la tienen que saber hacer. Al final, el software ya lo hace por ustedes. Hay diferentes fórmulas que están ahí que te permiten hacer el contraste, digo, la prueba de hipótesis estadística. Y bueno, yo la voy a elegir dependiendo de las características de estudio que yo estoy llevando a cabo. Lo importante aquí es que el resultado de la prueba que ustedes tengan siempre salga menor a 0.05. ¿Por qué? Un momento. Dice Siri que un momento. Porque si me sale menor a 0.05, quiere decir que el 95% de mi población se comporta de una manera homogénea y que no existe una variable que no estoy considerando que me esté dando ese resultado. ¿Se acuerdan de la curva de normalidad que se las explicó la doctora y que les dijo que en las colitas queda 0.025 de cada lado y que en la parte del medio quedaría el 95%? Creo que anda por aquí. Aquí está. Entonces, que teníamos que tomar en cuenta el valor de alfa de 1.96 para este lado y para este lado, pero tener en medio el 95% de la población. ¿Sí se acuerdan de eso? No tomábamos el 2 porque si tomábamos el -2 y el 2 de cada lado me daba el 95.4%. Por eso ocupábamos este valor alfa, 1.96. ¿Sale? Cuando a esa P es menor a 0.05, quiere decir que no se debió al azar. Entonces, ustedes en el artículo tienen que ver ese valor de P para ver si efectivamente se debió o no al azar. ¿Sí? Ahora, nosotros ahorita estuvimos hablando de una sola variable que era el consumo del alcohol asociado con una enfermedad. Ustedes en los estudios, chicos, no solamente van a ver una variable, van a ver esto, una lista de variables. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender o ver en esto? Bueno, una, ¿qué variables tomaron en cuenta? Si estas variables fueron cualitativas o cuantitativas. Obviamente yo lo puedo saber nada más con ver las variables. Por ejemplo, cansancio o fatiga, ¿qué es? ¿Cuanti o cuali? Cualitativa. Cuali. Alteración del gusto, ¿cuanti o cuali? Cualitativa. Alteración del olfato. También Fiebre. cuantitativa. Ajá. Entonces, yo tengo que ir identificando esas variables y ojo, hay que también tener en cuenta que acuérdense que las cualitativas las puedo pasar a cuantitativas. Entonces, si yo a cansancio o a fatiga le pongo numeritos y entonces pongo que el número 1 de cansancio es que no quieres ir a correr en la mañana, el 2 es que no te quieres levantar y el 3 es que ni siquiera quieres moverte, ya pasé una cualitativa a una cuantitativa. Entonces, puedo graficarla como cuantitativa. Entonces, estas variables ustedes las deben de ver qué tipo de variables son. En este caso, bueno, nos pusieron el número de casos y el número de controles y entre paréntesis nos pusieron el porcentaje. ¿Qué porcentaje de estos, de cada caso, tenía fiebre, dolor de faringe, cefalea, cansancio y fatiga? ¿Sale? Hasta aquí solamente nos está diciendo cuántos de cada grupo presentó todo este tipo de variables al momento de hacer las mediciones. Luego viene el OR, que si se acuerdan es una medida de asociación y no debe tocar el 1, porque si es 1 no existe asociación. Tiene que ser más de 1, ¿sí? Entonces aquí nos reportan los ORs, que si estamos hablando en este estudio que tiene que ver con COVID y la asociación con estos síntomas, bueno, si presentas COVID, tienes 11 veces la probabilidad de que te dé fiebre.
Si presentas COVID, tienes 32 veces la probabilidad de que tengas alteraciones del gusto. ¿Sí? Y luego vienen los intervalos de confianza, que fue lo que ya estuvimos revisando. Entre más chiquito el intervalo de confianza, pues es mejor. Y luego vienen los valores P, que es lo que estuvimos hablando ahorita, que se sacan con diferentes fórmulas o con diferentes estrategias, herramientas estadísticas para poder conocerlo. Y si se fijan, si es menor de 0.05. ¿Sí? Aquí pusieron que es no significativa. ¿Por qué? Fíjense cómo es de 0.62 a 2.14. ¿Qué fue lo que les dije? Toca el 1. Entonces no son significativas. ¿Ya se dieron cuenta? Todas están por debajo de 1 y suben después. Por eso a estas no se les aplicó ninguna de las pruebas de hipótesis estadística. Y el autor, en su caso, estuvo manejando los datos de arriba para asociarlos con COVID y presencia de estos síntomas y signos. ¿Sí? ¿Ya vieron esa tablita? Y bueno, aquí nos dice qué es IC y qué es NS. Ok. Esas son las de asociación y así las van a ver en los estudios. Y bueno, luego vienen las de impacto potencial, que acuérdense, estas únicamente se pueden calcular si en la razón de momios o el odds ratio es mayor a 1. Si no es mayor a 1, pues ni le muevo, porque no la puedo calcular. ¿Por qué? Porque si no es mayor a 1, quiere decir que no existe asociación. Entonces, si estas medidas lo que me dicen es qué pasaría si quitas el factor de riesgo, pero yo ya demostré que no existe asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, bueno, pues no tendría nada que ver que yo quite el factor porque no está ocasionando la enfermedad. Y para esta vamos a ocupar dos fracciones, la fracción etiológica poblacional y la fracción etiológica en expuestos. La poblacional nos va a decir, nos puede decir el porcentaje de casos atribuibles a esa exposición, o nos da dos resultados, o decirnos en qué porcentaje puedo disminuir la probabilidad de presentar la enfermedad si quito ese factor. ¿Sí? Entonces, está aquí A sobre mí, ¿se acuerdan qué era? Ya lo habían calculado antes. ¿Era la prevalencia del factor de riesgo en casos? Muy bien, ajá. Y lo voy a multiplicar por la razón de momios menos 1 entre razón de momios o R, que también ya la habíamos calculado previa. Entonces, fíjense aquí el resultado. Se leería, si se elimina el consumo de sustancias depresoras en la población estudiada, la probabilidad de prevenir la disfunción eréctil es del 51%. ¿Sale? Importante, población estudiada. Salvo que tenga yo una muestra significativa, puedo hablar de la población en general. Aquí solamente estoy diciendo que si a esas personas que están dentro de esos 28 nosocomios de rehabilitación les dejan de tomar alcohol, 51% de ellos podrían ya prevenir o dejar de tener la disfunción eréctil. Y en expuestos, que esto ya tiene que ver con las personas que consumen alcohol como tal, voy a hacer razón de momios menos 1 sobre razón de momios, y aquí el resultado se leería, si los pacientes expuestos eliminaran el consumo de sustancias depresoras, la probabilidad de no presentar disfunción eréctil es del 82%. Un porcentaje bastante interesante si se fijan. Entonces, ¿vale la pena retirarlo? Sí. Que bueno, que la idea de los centros de rehabilitación es quitarles todo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor dándoles este estudio es un aliciente para que ya no consuman más. ¿Vamos bien? Y nada más son esas, ¿vale? Ahora viene la parte de lectura crítica. Esta herramienta para lectura crítica es un poco más sencilla, no está tan amplia como el otro que vimos hace rato, digo, en estudios transversales. Y bueno, en esta, ay, ese niñito.
son las guías de CASPE, de donde ustedes van a estar revisando la guía y se van a dar cuenta que te da 3 grandes aspectos, que de esos 3 aspectos se sacan 11 preguntas y bueno, te da pistas, ¿no? Entonces, esto ya está en su plataforma, chicos, para que ustedes la puedan consultar. Y la forma en la que lo van a llenar es, primero cada uno de ustedes va a leer de manera individual el artículo que también ya está en la plataforma. ¿Por qué de manera individual? Porque cuando lo leemos de manera individual podemos como percatarnos de ciertas cosas clave que a lo mejor otros compañeros no ven, ¿no? Entonces podríamos nutrir más esta discusión académica, ¿eh? No quiero que se agarren hasta con el sartén. Es una discusión totalmente académica. Entonces, aquí van a encontrar la pregunta y van a encontrar pistas. Entonces, el estudio se centra en un tema claramente definido. Pista, una pregunta se puede definir en términos de qué población estudió, qué factores de riesgo estudiaron y si el estudio intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial. Esto se refiere a si yo quería saber si el alcohol causa o no la enfermedad o si el alcohol protege de que tengas disfunción eréctil, ¿sí? Cuando ustedes lean el artículo, en el artículo debe de decir cuál es la intención de este artículo. Si ustedes ponen sí, lo ponen adentro del cuadrito, van a poner aquí una justificación breve, chiquitita, o sea, no quiero que me copien y me peguen allí el artículo. Sí lo hace porque nos dice que la población estudiada es tal, los factores fueron tales y se intenta saber si es bueno o malo, punto. Digo, bueno, ¿va? Así lo van a hacer con cada pregunta. Responden y ponen aquí una justificación breve. Esto sí ya es en equipo. ¿De acuerdo? Yo creo que lo van a poder contestar bien porque ya estuvimos viendo ahorita algunas de las cosas de donde se encuentran el OR y los intervalos de confianza. Entonces, no creo que les cueste mucho trabajo. Si llegaran a encontrar ahí alguna pregunta que está como para la araña, pueden escribirnos y con muchísimo gusto les ayudamos a saber a qué se refiere la pregunta o en qué parte del artículo la pueden identificar. ¿Sale, chicos? Esa tarea es la que van a trabajar esta semana. Y ya la doctora Luisa y yo nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes el siguiente jueves para ver cómo se va a trabajar la próxima semana. Que no se les olvide, por favor, pasar asistencia. Acuérdense que es obligatorio. Bueno, de ahí la jefatura toma en cuenta sus asistencias. ¿Va que va? Pues muchísimas gracias, chicos. Doctora Luisa, tengan un lindísimo fin de semana con puente. Ah, bueno, ustedes no, jaja. Pero la doctora Luisa y yo sí. ¡Woo! Los niños a la escuela y eso nos hace muy felices, ¿verdad, doctora Luisa? Ay, sí. Sí. Súper bien. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Súper bien. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.